Buenos días, soy el doctor Gerardo Llamas Linares y hoy vamos a ver el tema de cáncer de cervix, gracias al maestro asesor, el doctor Matías Salinas Chapa. Comenzando con un poco de generalidades, bueno, hay muchas estadísticas o dependiendo del país o de la situación en general en cuanto al cáncer cervicouterino. Sin embargo, por lo menos en Estados Unidos se considera que es la tercera neoplasia ginecológica más frecuente y que es la primera causa de muerte por una neoplasia maligna de origen ginecológico en mujeres dentro del rango de edad de 25 a 64 años. ¿Sí? El cuadro clínico, lamentablemente, para esta entidad es asintomático. Dentro de todos los estadios tempranos, la paciente cursa con un cuadro clínico asintomático. Cuando empezamos a tener síntomas, comienzan con menometrorragia y sangrado postcoital, lo cual lleva, por consiguiente, a anemia crónica. Y en estos tipos de casos, pues ya habitualmente son cuando son estadios más avanzados y que cobra por esto la relevancia del tamizaje. Y el cuadro clínico sintomático es por lo cual las campañas de tamizaje del cáncer cervicuterino son de mucha importancia. Hablando un poco de generalidades en México, ¿sí? El perfil del cáncer cervicuterino, según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2019-2020, tenemos una incidencia bruta de cáncer cervicuterino por cada 100.000 mujeres en 14.3, con muertes en el 2019 por esta entidad de 4.800 mujeres, ¿no? Teniendo entonces un problema bastante grave de salud pública y que por su incidencia hay que prestarle bastante atención. Y de hecho, pues, los que hemos estado en nuestra institución, pues sabemos que es algo que vemos con extremada frecuencia, una cosa de todos los días, lamentablemente. Dentro de los factores de riesgo para esta entidad, saben, con el más conocido de todo, que siempre hemos visto, que es el virus del papiloma humano, el serotipo 16 y 18, que son los más conocidos. Sin embargo, sabemos que los serotipos del virus del papiloma humano, pues ya hay muchos más que están descritos que pueden llegar a provocar procesos neoformativos. La multiparidad también se describe como un factor de riesgo y el tabaco, además de inicio de la vida sexual activa de edades tempranas y con múltiples parejas sexuales. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto de eso, tiene su razón anatómica e histológica. Dentro de los subtipos histológicos más frecuentes de esta entidad tenemos por mucho el más frecuente, el de células escamosas, hasta un 70%, y el adenocarcinoma en un 25%. Esto ya abarca casi la totalidad de todos los carcinomas de cervicouterinos que vamos a encontrar, precisamente porque son los dos tipos histológicos de epitelios que tenemos en el cervix. Ahorita vamos a hablar acerca de esto. Sin embargo, no descarta que puedan existir neuroendocrinos, adenoides basales, mucinosos, adenoides quísticos y carcinoides, y ya como variantes más, o mucho menos frecuentes. También notando que el adenocarcinoma, que es más agresivo que el de células escamosas, por descripción clásica, ¿no? Bueno, todo esto, el factor de riesgo, bueno, el punto en donde se origina es de la unión escamoso-columnar. Sabemos que en el cuerpo hay muchísimos lugares en donde tenemos una transición de epitelios. Y justamente en donde hay transiciones de epitelios está descrito que de ahí es donde tenemos mucho más frecuente riesgo de desarrollar procesos neoformativos. No nada más en el cervix sucede, sino que sucede en muchas partes del cuerpo. El cervix no es la excepción, donde tenemos una unión de epitelio escamoso con epitelio columnar. El epitelio escamoso que está hacia extocervix y es el epitelio columnar que está interno y que es glandular, ¿no? Por eso el adenocarcinoma. Esta unión de transición de epitelios migra de posición conforme la edad. Al nacimiento, esta unión escamoso-columnar es más periférico, vamos a decir lo que está desde la región inferior o es más externo. Y conforme la edad tiene una regresión hacia el endocervix o hacia las regiones internas. Esto hace que, dependiendo de la edad de presentación del cáncer cervicuterino, podamos llegar a tener patrones distintos de presentación, en donde las pacientes en edades tempranas que tengamos una unión escamoso-columnar en la región inferior, podamos llegar a tener más frecuentemente patrones exofíticos de la tumoración y con invasiones hacia canal vaginal, más que nada. Y conforme va creciendo con la edad, la entidad puede llegar a ser con un patrón endofítico con invasión hacia la cavidad uterina, más que nada, dependiendo de dónde se encuentra esta unión escamoso-columnar, y tiene que ver con los estímulos hormonales. Recordatorio anatómico breve: el cervix es la porción del útero o es el adelgazamiento del cuerpo uterino en la región inferior. Es un canal que mide aproximadamente 2.5 centímetros
y que tiene la inserción, toda su periferia tiene la inserción de las paredes de la vagina. Que justamente las paredes de la vagina se insertan más o menos como a la mitad del orificio del conducto cervical en su periferia, lo que hace que tengamos entonces una porción supravaginal y una región infravaginal. Y también provoca que tengamos las cúpulas vaginales. Vean cómo tenemos la pared de la vagina, se inserta hacia la periferia y tenemos un espacio entre la pared de la vagina y la pared externa del cervix que forman los fórnices o las cúpulas vaginales, tanto las dos laterales como la anterior y la posterior, conociendo que la posterior es profunda. Además de que, bueno, ya hablando propiamente del canal cervical, su porción infravaginal y supravaginal, dependiendo si estamos hablando ya de la inserción de las paredes de la vagina. También contamos con un orificio cervical externo y un orificio cervical interno, los cuales están unidos por un conducto cervical que es fusiforme. Y bueno, además de que en la porción del extremo inferior del cervix se le puede escribir también un labio anterior, un labio posterior y sus dos labios laterales, solamente viendo dónde están ubicados topográficamente. Y bueno, hablando como de cómo sobre eso en estudios de imagen, primero por ultrasonido, que obviamente también de hecho lo incluimos dentro de nuestro abordaje para los ultrasonidos pélvicos y el abordaje del aparato genital femenino. Sin embargo, aunque lo podamos ver por el abdomen, obviamente siempre es de mayor resolución por el endocavitario. Observando cómo tenemos todo el cervix, como tal, el canal cervical. Bien, vemos muy bien en esta imagen cómo tenemos la pared vaginal, que es una línea hipoecoica que se dirige hacia la región superior, se inserta hacia la periferia del cervix, como lo habíamos mencionado en el esquema anatómico, y de hecho podemos ver muy bien el labio del cervix posterior y el anterior, ¿no? Teniendo interfaces de cogenicidad. Habitualmente siempre vamos a encontrar una línea anecoica central, que no es una capa del cervix como tal, sino que es líquido que se encuentra al interior del cervix y que puede ser completamente normal. También aquí a esta altura podemos encontrar focos ecogénicos que tengan sombra acústica, perdón, sombra sucia posterior, que es aire, y entonces hay que preguntar a la paciente si recientemente no la han explorado en el departamento de ginecología, que pueda llegar a ser una causa que tengamos gas dentro del canal cervical. Entonces tenemos esta interfaz de una línea anecoica central. A la periferia de esta línea anecoica tenemos una línea o una interfaz ecogénica que corresponde con la mucosa endocervical. Esta mucosa endocervical, como ya mencioné, es esta interfaz ecogénica que se continúa hacia la región superior como la interfaz del endometrio. A la periferia de la mucosa endocervical tenemos al estroma cervical interno, que es esta banda hipoecoica. Y a la periferia de la banda hipoecoica del estroma cervical interno tenemos el estroma cervical externo, que es una banda ecogénica que se continúa con la ecogenicidad del miometrio y que ya es músculo liso del útero como tal. Entonces tenemos todas esas distintas capas, el mucosa endocervical, el estroma cervical interno y el estroma cervical externo. Y podemos ver todas esas distintas interfaces. En aproximadamente más del 50% de los pacientes podemos llegar a encontrar pequeñas imágenes quísticas con reforzamientos acústicos posteriores, sin flujos internos, todo características muy simples, que son los quistes de Nabot, que son completamente normales. Por tomografía, la verdad es que distinguir anatomía cervical es muy difícil, porque justamente en una tomografía contrastada, el cervix se tarda mucho más en tener un realce del contraste y siempre va a tener menos, cuando nosotros estemos viendo estudios de imagen, no hay que asustarnos, o es normal ver como el fondo uterino tiene un realce mucho más importante al medio de contraste y el cervix que esté hipodenso, ¿no? Que de hecho, en estos tipos de cortes axiales, si no tenemos una represión de vejiga buena y el útero está ante versoflexión en su posición habitual y vemos un corte axial, puede llegar a confundirnos. De hecho, si yo les pongo esta imagen, un caso clínico, y estamos dentro de un contexto de cáncer cervicouterino de la clase, alguien podría empezar a decir que no, pues vemos una imagen y una masa heterogénea o de hipodensa, ¿cómo se llama? El parénquima del útero, y empezar a describir esta imagen como algo no formativo de la topografía de cervix, y puede llegar a confundir. Sin embargo, esta misma imagen es aquital, solamente que en los cortes transversales pues podemos llegar a abarcar mucho de su estroma y confundir con un proceso no formativo, ¿no?
Entonces, en general, la tomografía para anatomía cervical, pues no es lo ideal. Como quiera, ahorita vamos a hablar de las funciones de la tomografía. Y en cuanto a la resonancia, que es lo que más nos va a ayudar para una descripción anatómica interna del cervix, muy similar al ultrasonido endocavitario, podemos llegar a tener una línea, pero en este caso hiperintensa, de contenido líquido dentro del canal cervical, que es normal. ¿Sí? Esto no es una capa del cervix, sino es líquido en el canal cervical, a la periferia de la cual tenemos una banda de señal intermedia, que es la mucosa endocervical, a la periferia de la cual tenemos una señal hipointensa. Bueno, perdón, esto es hablando se me olvidó mencionar, estoy hablando de una secuencia de T2, que la secuencia de T2 justamente es la que nos va a ayudar mucho más a valorar la anatomía cervical, y de hecho es de las secuencias es la secuencia más importante dentro de las resonancias magnéticas para hablar de cáncer cervicouterino. Entonces, como estamos hablando de una secuencia de T2, si vemos una línea hiperintensa central, pues sabemos que es líquido, ¿no? A la periferia de la cual podemos observar una intensidad, perdón, intermedia, que es la de la línea endocervical. Luego tenemos una hipointensidad, que es el estroma cervical interno, el cual está hipointenso porque tiene contenido fibroso y elástico. Y a la periferia de este ya tenemos el músculo liso del estroma cervical externo, que se continúa con la intensidad de la pared miometría, y por eso la podemos distinguir, ¿no? Entonces tenemos la hiperintensidad central del líquido, el estroma cervical, perdón, la mucosa endocervical, el estroma cervical interno y el estroma cervical externo, con estas tres distintas interfaces de intensidad que podemos ver muy bien con las secuencias ponderadas en T2. También como recordatorio anatómico breve de la fijación del cervix, tiene muchos ligamentos que llegan a la región del cervix, y por lo tanto, si tenemos procesos deformativos, pueden llegar a invadir estos ligamentos y las estructuras aledañas. Como tenemos el ligamento uterosacro, que viene desde la pared posterior de la pelvis y se inserta hacia el cervix, perdón, de la pelvis, del sacro y hacia el cervix. Tenemos también hacia los lados el ligamento cardinal transverso, que fija el cervix hacia las paredes laterales, y también tenemos de anterior a posterior el pubo cervical, que es una continuación del pubo vesical también, que une pubis con vejiga y de vejiga hacia la vagina, por lo tanto también canal vagina, cervical. Bien. Quería nada más recordar brevemente la irrigación y el drenaje venoso, porque tiene que ver con los linfáticos, ¿no? Recordando cómo el útero está irrigado principalmente por la arteria uterina. La arteria uterina viene de la arteria ilíaca interna, de su tronco anterior, cruza superior al uréter, llega al extremo inferior del útero y se divide en una rama ascendente y una rama descendente. La ascendente es la que conocemos como tortuosa y que irriga todo el resto del útero hacia la región superior, pero la descendente es la que principalmente irriga el cervix y el tercio superior de la vagina, que es anastomosa con una rama ascendente de la arteria vaginal, que también viene de la pudenda interna, que también viene de la ilíaca interna, pero a través de la pudenda interna, ¿no? Y justo este circuito arterial es lo que me permite, o lo que hace que el drenaje venoso y por lo tanto también linfático sea hacia primero hacia paracervicales, ¿no? Si tenemos ganglios ahí cercanos al cervix, pues ahí los van a tomar mucho más sencillo. Pero principalmente los primeros ganglios que debemos de ir a buscar en este tipo de patologías, o los primeros que pueden llegar a dar diseminación linfática, son los ganglios ilíacos internos. Precisamente los ganglios ilíacos internos, porque su irrigación proviene de arterias que vienen de la arteria ilíaca interna, ¿no? En segundo plano, hacia ilíacos externos, ilíacos comunes, y después a paraórticos, pre y paraórticos. Y lo que les había mencionado sobre la histología de esta unión, ¿no? Como en el ectocervix tenemos células escamosas y en el endocervix tenemos células columnares, que son glandulares, y que justamente en la unión de dos tipos de esta transición de epitelio es donde podemos llegar a tener procesos neoformativos mucho más frecuentemente. Bueno, ya pasando de la anatomía, el diagnóstico de esta entidad, como el cervix es algo que nosotros podemos visualizar con la instrumentación adecuada y la exploración física, pues en general el diagnóstico es clínico, ¿no? Y el visualizar la lesión y que se pueda tomar una muestra para análisis histopatológico. Y bueno, el tamizaje que todos conocemos a través de la citología cervical. Pero en general el dolor de la imagen no es tanto diagnóstico, porque es una lesión que habitualmente se puede ver y que el diagnóstico finalmente siempre es histopatológico, ¿no? Que nos ayuda a la citología para el tamizaje.
El cáncer cervicuterino tiene distintas maneras de diseminarse como cualquier otro proceso informativo. Una de ellas, o la primera, es de manera directa. Por contigüidad, del cervix se puede pasar hacia arriba, hacia el útero, hacia abajo, a vagina, que son dos diseminaciones que ya son diseminaciones. Uno pensaría que con el cervix es parte del útero. Sin embargo, si ya estamos teniendo esa diseminación hacia la cavidad uterina o hacia el miometrio, ya lo consideramos como diseminación. Ahorita vamos a hablar de la clasificación. Hacia adelante, hacia la vejiga, posterior con el recto, y laterales y también anterior y posterior hacia los ligamentos y las trompas de falopio, todo el general tejido de los parametrios, ¿no? También tenemos diseminación linfática, como les estaba mencionando. Como primero podemos llegar a tener ganglios linfáticos que estén pericervicales, no pasa nada, ahí están cercanos y podemos llegar a buscarlos de primera instancia. Sin embargo, lo que mayormente vamos a buscar es todas las cadenas ilíacas internas, que es donde proviene su irrigación y por lo tanto su diseminación linfática. Luego ilíacos externos, ilíacos comunes y hasta paraórticos y preórticos. Por diseminación hematógena, lo más frecuente, o dentro de las entidades más frecuentes que tengan diseminación hematógena por cáncer cervicuterino es hacia pulmón, por la irrigación y por lo tanto drenaje venoso hacia sistema general y no portal, hacia pulmón. Pero como quiera podemos tener diseminación hacia hígado, suprarrenales y hacia el hueso. Y por último, también podemos llegar a tener siembras peritoneales, aunque para el cáncer cervicuterino son mucho menos frecuentes que, por ejemplo, otros como el cáncer de ovario, ¿no? Hablando de la clasificación de la FIGO, bueno, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia hace una revisión en el 2018 que se volvió a revisar en el 2020, que es la que les voy a estar presentando durante la clase y el enfoque que le debemos de dar a nuestro abordaje radiológico. ¿Por qué? Porque justamente el reporte que se haga por parte del radiólogo es lo que va a poner al paciente en una de estas estadificaciones y por lo tanto le va a cambiar tanto el manejo como también va a cambiar la sobrevida por estadística de la paciente. Y vean cómo la sobrevida de un estadiaje 1 a 1, que puede llegar a ser del 95 al 96%, por los hallazgos que nosotros podamos reportar por imagen y que la paciente por lo tanto lo tenga, la sobrevida va cambiando muchísimo. Y la sobrevida de estos pacientes ya para un estadio 4B al final llega a los 5 años, es nada más del 15%. Entonces, la importancia de realmente conocer esta clasificación, que la vamos a abordar y la vamos a desglosar poco a poco, y que nosotros podamos tenerla en mente para saber qué reportar, es realmente importante para la sobrevida de la paciente y para los tratamientos que se le pueden llegar a ofrecer. Hice esta tabla rápida nada más con obviamente cada caso es individualizado y nuestro enfoque no es andar pensando en tratamientos. Sin embargo, lo quise traer más brevemente para que vean cómo realmente los hallazgos que tengamos por imagen pueden llegar a cambiar muchísimo en lo que se le puede llegar a hacer a la paciente y por lo tanto hay que poner atención en los detalles. Como por ejemplo un carcinoma in situ, un 1 a 1 que no podamos nosotros ver por imagen, esa paciente, si no tiene paridad satisfecha, se le puede ofrecer una conización y que continúe con su vida de manera normal y que tenga una excelente sobrevida. En parejas satisfechas se puede ofrecer histerectomías, radioterapias, y vean cómo va cambiando dependiendo del estadio, a que bueno, ya en el 3 o 4A debemos de tener ya tratamientos muy agresivos con quimioterapias y radioterapias, neoadyuvantes, tratamientos quirúrgicos. El 4B ya definitivamente es paliativo y las recurrencias ya pueden llegar a ser con radios o con tratamiento paliativo, ¿no? Entonces, es bien importante tener en mente que nuestro reporte puede llegar a tener muchas afectaciones con el paciente y los tratamientos y por lo tanto hay que saber qué reportar y cómo encontrarlo. Dentro ahora sí del abordaje por imagen, tenemos dentro de las distintas modalidades de imagen. Primero con ultrasonido. Realmente para cáncer cervicuterino la versión es limitada. Cuando sí podemos llegar a, o sea, lo incluimos dentro de nuestro abordaje porque si llegamos a observar una masa, pueden llegar a ser hipo o isoecoicas al resto del útero, que a la exploración con Doppler color tengan un aumento de flujo y espectral también. Sin embargo, bueno, para estadiaje, para invasión, estadificación, vigilancia, la verdad es que no es lo adecuado. Y como otra cosa podemos ofrecer también a la paciente valorar riñones y ver si hay presencia de hidronefrosis que sugiera que tenga el involucro hacia ureter distal. Sin embargo, bueno, no, como les menciono, podemos llegar a verlo y si lo vemos hay que recomendar estudios subsecuentes si lo hallamos como algo incidental. Sin embargo, no es lo indicado para estar vigilando o con estadificación.
La tomografía es excelente para la estadificación de la enfermedad a partir de los estadios de 3B hasta 4B. Es lo que nos va a permitir ver la extensión a la pared de la pelvis, aunque esto también debe ser por resonancia, lo podemos ver por la TAC. Nos va a permitir ver obstrucciones ureterales, nos va a permitir ver invasión a vejiga y recto en caso de que sean muy evidentes, buscar adenopatías y obviamente lo que más nos importa también en la tomografía son sitios de metástasis y de complicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que como les había mencionado al principio, el cervix es hipodenso al resto del útero y la masa como tal, el tumor primario, se puede llegar a confundir con un estroma cervical normal o realmente delimitarlo es difícil por tomografía. Y delimitar la invasión a parámetros es también complicado, pero para el resto de los hallazgos es muy bueno. Como por ejemplo, traigo algunos ejemplos de nuestro centro, se los voy a mostrar más rápido. Tenemos a esta paciente de 46 años. Bueno, si nos vamos a los hallazgos ya intencionados, ¿sí? En topografía de cervix observamos esta imagen, que es una masa que si bien está bien definida, tiene bordes lobulados, vamos a decirlo así. Está de gran tamaño, que vemos una densidad heterogénea, que es isodensa en su mayoría con el parénquima del útero. Sin embargo, también tiene regiones hipodensas, que no le vemos un plano de separación franco con la pared posterior de la vejiga. De hecho, no vemos una pared posterior de la vejiga. Y por lo tanto debemos de inferir que está involucrándola. Y van como si podemos llegar a tener, cuando es muy franco este hallazgo, sí podemos llegar a delimitarlo por la tomografía de manera sencilla. También, bueno, vean cómo podemos observar ligamentos uterosacros que vemos muy bien, en este caso, la invasión hacia ellos. Y hay un plano de separación de grasa mesorrectal, de recto con grasa mesorrectal, hacia la lesión que estamos describiendo en topografía de cervix. Sin embargo, hacia la región superior, vean cómo esta diferenciación se llega a perder. Y en este punto, hacia en recto medio más o menos, ya no tenemos plano de separación con la lesión de topografía de cervix. Además de que con la tomografía también es muy buena para identificar, como les había dicho, adenopatías. Vean cómo tenemos esta ilíaca interna del lado izquierdo, una ilíaca común del lado, tenemos varias, pero para mencionar algunas, ilíaca común del lado derecho, ¿ok? Y como otras complicaciones que también podemos observar muy bien por la tomografía, vean cómo este paciente tiene dilatación del sistema pielocalicial de manera bilateral y que se continúa por el uréter, se ve dilatado en todo su trayecto, tiene un retraso del nefrograma y retraso de la eliminación también. Y cuando llegamos a la topografía de la lesión, perdemos la continuidad del uréter. Ya no lo observamos y por lo tanto también podemos inferir que tiene extensión hacia el tercio distal del uréter. Además de que lamentablemente esta paciente también cuenta con múltiples nódulos pulmonares distribuidos ahí bilaterales, difusos, que, bueno, sugieren también enfermedad a distancia, ¿no? Entonces, para todo este tipo de hallazgos, la tomografía es excelente. También podemos llegar a tener otro tipo de complicaciones, como por ejemplo esta paciente, en donde vean que igual en topografía de cervix, esta lesión ya francamente tenemos, o sea, lo que estaba mencionando al principio, no podemos nosotros diferenciar muy bien dónde está el proceso informativo como tal. Sin embargo, todo está conectado y en este caso esta paciente ya tenía diagnóstico con otros complementos de cistos y transrectales, que hay una conexión entre la pared posterior de la vejiga, que fistuliza hacia vagina y de vagina también hacia el recto, ¿no? Y que bueno, además esta paciente, vean cómo presenta adenopatías inguinales, siendo que en la ingle no tenemos un drenaje venoso linfático directo del útero hacia esa topografía y por lo tanto esto ya es pues a distancia, ¿no? Como lo estaba mencionando, de hecho, en la clase también de la doctora Melissa. Y bueno, esta paciente también tenía, o bueno, tiene nódulos pulmonares. Muy bien. Y hubo complicaciones también más graves, por ejemplo, esta paciente
que vean cómo en topografía de cervix hay una lesión muy grande, muy significativa, heterogénea, zonas de necrosis, y realmente ver otra víscera pélvica en esta paciente, la verdad es que es muy, muy difícil porque está muy heterogéneo todo. Y vean cómo tenemos una dilatación de todo el marco colónico proximal al sitio de la lesión y todo el intestino delgado. Esta paciente tuvo una obstrucción de recto. Bueno, el proceso informativo tomó el recto y el recto hace que tomado, ya no tiene luz y ya es una obstrucción. Y todo lo demás todo lo proximal al recto está dilatado. Además de que ya tenía invasión hacia el uréter, ya portaba un catéter de nefrostomía del lado izquierdo y el lado derecho, pues ya con una hidronefrosis significativa que también sugiere que a nivel de la lesión, pues esté involucrado el uréter, ¿no? Entonces, son este tipo de complicaciones y cosas de la paciente del cáncer cervicuterino que la tomografía nos ayuda muchísimo y que por lo tanto también podemos ofrecerla a las pacientes. Y lo que sigue, que es la resonancia, que es el estudio más importante para esta clase en cuanto a estadificación locorregional, ¿no? Entonces, para estadificación local, para la regional, de hecho también a distancia, porque tenemos imágenes con scopes mucho más amplios, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Valorar tratamientos, la clasificación de FIGO como tal, la respuesta a tratamiento o sospecha de recurrencia, todo esto está indicado hacer una resonancia magnética, ¿ok? Para preparar a la paciente podemos recomendar ayuno y vaciamiento de recto, 30 minutos previos, y medicamentos antiperistálticos, estos tres, con el propósito de disminuir la peristalsis y que no tengamos un artefacto por movimiento a esta altura. También podemos recomendar un vaciamiento vesical 30 minutos o una hora previa a la resonancia. No queremos que la vejiga esté completamente vacía, porque eso va a alterar un poco la flexión del útero, pero sí podemos indicarlo en momentos previos. Y aquí pongo el gel intravaginal también, con un asterisco porque, bueno, dentro de las recomendaciones de la Sociedad Europea, que es lo que voy a estar manejando durante la clase, dicen que es opcional. Sin embargo, sí distiende muy bien las paredes de la vagina y nos permite ver una interfaz mucho mejor entre las continuidad de la intensidad de la pared vaginal para realmente ver si está con involucro o no de la tumoración, que ahorita vamos a ver que justamente el involucro de las paredes de la vagina cambia el estadio de la paciente y por lo tanto es muy bueno. ¿Qué es lo que podemos llegar a tener como hallazgos por resonancia magnética? Las lesiones de cáncer cervicuterino son de intensidad intermedia, ¿ok? Y que justamente esa intensidad permite que se distinga muy bien del resto del estroma del cervix. Se distingue muy bien de la hipointensidad del estroma cervical interno. Y esto nos ayuda a que realmente con el puro T2 más la difusión y los otros hallazgos, pero en una fase simple, tengamos la suficiente información para poder valorar un cáncer cervicuterino. Y de hecho también por eso los artículos y de la Unión Europea, la fase contrastada en general también lo manejan como opcional. Ahorita vamos a ver para qué nos puede dar la fase contrastada. Pero bueno, el hallazgo es justamente esa intensidad intermedia que se puede distinguir muy bien del estroma cervical interno porque no está hipointensa como lo habíamos mencionado hacia el inicio, ¿no? Además de que, importantemente, estos tumores restringen a la difusión, ¿no? Cualquier otra cosa que esté ahí, que sea también de esa intensidad, pero que no restrinja la difusión, pues podemos pensar que no es un proceso neoformativo, ¿no? Según la las guías de la Sociedad Europea, las secuencias que debemos incluir en un protocolo de imagen para un cáncer cervicuterino incluye, varias. En general, menciona un T1 en axial, con y sin FATSAT, de un FOB amplio, que es el que abarca desde de pelvis renales hasta abajo, bueno, hasta la pelvis como tal, de pelvis renales a pelvis. T2 en sagital y en axial oblicuo, esto con cortes de 4 milímetros, de 3-4 milímetros o menos, y que estos axiales oblicuos, que ahorita vamos a hablar de la orientación, cuando son posthisterectomías se sustituyen por axiales estrictos de FOB chiquito, de FOB menor. La difusión, que son dos difusiones, uno con valor de entre 0 y 50 y otro con valor de 800 a 1000. Esto da, bueno, los valores de B, sí, rápido, te van a dar progresivamente mejor visualización de la restricción
Sin embargo, empiezan a dar más ruido y por lo tanto menor resolución. Entonces, también podemos llegar a tener los dos. Y que mencionan también que vale la pena orientarlos hacia el T2 que estabas haciendo con axial oblicuo, para justamente hacer comparativos entre lesiones que nosotros estamos viendo hiperintensas o densidad intermedia en el T2 y que correspondan con una restricción a la difusión. Y el contrastado dinámico, como les he mencionado, que es opcional, que nos está demostrado que es mejor para observar cuando son lesiones menores de 2 centímetros, ¿no? Entonces, en cuanto a la orientación, cuando estamos valorando la orientación para una resonancia por cáncer cervicuterino, tenemos el eje, bueno, del paciente en axial, coronal y sagital, y los ejes paralelos y perpendiculares al cérvix. El axial oblicuo hace referencia al eje que es perpendicular al cérvix. Entonces, no confundir con un eje que sea perpendicular o axial a todo el útero, porque entonces tendríamos que tener unos cortes de repente en una orientación y de repente en otra, ¿no? Es nada más a nivel del cérvix. Entonces, con que agarrar el eje mayor del cérvix y poner un plano que sea perpendicular a él. Y los paralelos, que son para el coronal oblicuo, que también vamos a hablar al respecto de esa secuencia, que también es muy buena, son justamente a 90 grados, bueno, intersectando este eje perpendicular que ya mencionamos, ¿ok? Y bueno, en este esquema se representa mucho mejor lo que les estaba queriendo decir, cómo tenemos solamente del cérvix, el eje paralelo y el eje perpendicular. Los axiales oblicuos van perpendiculares y nada más es con observar el eje del cérvix y ponerlos a 90 grados y que estén intersectando con el paralelo, que es el plano para el coronal oblicuo. Como lo estaba mencionando, el T1 y el T2 axiales con TFOV amplio, el T2 de FOV reducido, la difusión, que es para justamente observar restricción del tumor, y el contrastado dinámico, ¿no? Les traje esta tabla que ven en el artículo del Radiographics, que me va a separar la clase, en las secuencias que se recomiendan para utilizar en el estadiaje del cáncer cervicuterino y el motivo por el cual se pide, ¿no? Entonces, como les estaba mencionando, el T1 y el enaxial y sagital, que es los que venían en el Radiographics, de dónde tienen que ir más o menos y para qué son, ¿no? El T1 en sagital nos sirve para medir el tumor, el involucra hacia la vagina también sirve muy bien. Y para la enfermedad fuera del cervix en los nódulos paraórticos es importante tener la del FOV amplio, que abarque desde el hilio renal hasta la sínfisis púbica, que con el T1 podemos llegar a ver la presencia o no del hilio graso de los ganglios linfáticos. Con los T2 también tenemos el axial oblicuo, que es el que les estaba mencionando, el perpendicular al eje del cervix, que tiene que estar cubriendo o abarcando todo el útero y toda la vagina. Habitualmente es de este tamaño, con un grosor de corte de 3.5, vamos a decirlo de 3 a 4 más o menos, y esto es lo que nos va a servir para el estadiaje local y valorar la integridad de las paredes de la vagina y la involucro de parámetros, y en general poder medir y observar bien el proceso neoformativo. El T2 axial, ya en estricto también para comparar con el T1 axial, del FOV amplio, y la difusión, que les había mencionado que puede llegar a ser recomendado orientarlo junto con el T2 del axial oblicuo, o el T2 en general, para hacer la comparación entre uno y otro de los hallazgos. Ahora también cabe la pena mencionar que se puede agregar, también nosotros hacemos un T2 en coronal oblicuo, y este coronal oblicuo es muy similar a al FOV y el tamaño y el grosor del T2 del perpendicular al cervix, y también sirve para valorar el útero en otro plano y poder correlacionar los hallazgos que tengamos en un plano con el otro y ver si son reales y poderlos ver desde otro ángulo, ¿no? Y el coronal oblicuo entonces es perpendicular, paralelo al eje del cervix. Y esas son las secuencias mínimas que debería tener. Además del contrastado dinámico que, como les mencionaba, lo manejan como opcional para menores de 2 centímetros. Ahora sí, para entrar de lleno a los hallazgos que podemos llegar a observar y qué es lo que tenemos que estar buscando. Por estadios de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, primero hablando del estadio 1, que se divide en 1A y 1B. ¿Okay? El 1A es microscópico, ni siquiera lo vamos a alcanzar a ver por imagen y no es cuando la paciente tiene un diagnóstico histopatológico confirmado, sin embargo que no tenga hallazgos por imagen y se deja como un estadio, bueno, se maneja como un estadio 1A.
¿no? Y ya el 1B se divide en 3. Bueno, aquí está, ¿no? El carcinoma in situ, vamos a decirlo entre comillas, que no es visible en la resonancia magnética. Y el 1B que se divide en 3. ¿Ok? El 1B es, que es la presencia de la lesión, o sea, que sí ver el tumor como tal. Sin embargo, la dividimos en cortes de 2 cada 2 centímetros, en donde 1B1 es de menor 2 centímetros, 1B2 es entre 2 y 4 y 1B3 es mayor a 4 centímetros, siempre y cuando no tenga invasión a otro lado. ¿Ok? Si tenemos un tumor que solamente está en el cervix, no se va a útero, no se va a vagina y mide mayor a 4 centímetros, es un 1,3B. Sin embargo, habitualmente cuando tenemos este tamaño de lesiones del proceso informativo ya están, lamentablemente, con algunos otros hallazgos, ¿no? Pero bueno, si lo vemos solamente en cervix, se queda en estadio 1, como en este ejemplo, en donde podemos observar, de hecho, es un ejemplo de una lesión mayor a 4 centímetros, dependiente mayormente del labio anterior del cervix, donde tenemos esta lesión de intensidad intermedia, como les había mencionado, aunque está heterogénea. Y vean cómo lo que aquí resaltaban es el hallazgo de que la hipointensidad de la pared de la vagina se continúa, y de hecho tiene un plano de separación con el gel transvaginal, que en este caso nos ayudó mucho a observar esto. Y que entonces, como no pierde intensidad la pared de la vagina, no la está invadiendo y se queda como un estadio 1, 1,3B, ¿no? Pero 1B3, que inclusive si tiene un tumor de gran tamaño, se queda como un estadio 1. El 2, que es cuando ya tenemos invasión por fuera del canal cervical, pero solamente a el tercio superior, de los 2 tercios superiores de la vagina, o hacia los parametrios. Entonces, si está la invasión dentro, nada más hacia la vagina o nada más hacia los parametrios, eso es un estadio 2. Y se divide en A y B. El A es cuando es hacia la vagina, y también lo dividimos en A1 y A2, dependiendo del tamaño. Menor a 4 centímetros es un 2A1, y mayor a 4 centímetros es un 2A2. Y cuando es a parametrios, es un 2B. Como por ejemplo en estos casos, no tenemos esta paciente que tiene el proceso no formativo que depende mayormente del labio lateral izquierdo. Sin embargo, observa muy bien la interfaz de la intensidad del ligamento uterosacro y que no se pierde en ningún momento. Y aquí no, en este axial oblicuo, pues no podemos valorar bien la pared de la vagina, pero en el coronal, oblicuo, que es el que estaba mencionando, que también puede ayudar mucho, sí mencionan dentro del hallazgo para esta paciente que vean cómo tenemos la intensidad de la pared de la vagina y cuando llegamos más o menos a la topografía del proceso no formativo se pierde. Y esta pérdida de la continuidad lineal normal de la pared, de la hipointensidad de la pared vaginal, sugiere que tenga invasión a la misma, pero está en los 2 tercios proximales o los 2 tercios superiores y por lo tanto se queda como un estadio 2. Mismo caso para esta otra paciente en donde tenemos la hipointensidad de la pared anterior de la vagina y cuando llegamos al proceso no formativo se continúa, no todo normal. Pero vean la posterior, tenemos la hipointensidad lineal de la pared de la vagina y vean cómo se pierde una vez que llegamos cercanos a la topografía donde está toda la señal intermedia del proceso no formativo. Esto sugiere que tenga ya invasión a la pared posterior de la vagina, pero seguimos estando en sus 2 tercios superiores y por lo tanto sigue siendo estadio 2. Hay distintos, dentro del 2B, que separa los parametrios, hay distintas maneras de que se vea la invasión hacia las estructuras aledañas. Puede ser con bordes nodulares, ¿ok? Como lo estamos viendo en la primera imagen. Puede ser con bordes espiculados, que es la intensidad intermedia se vaya como espiculado hacia los parámetros y que sugiere su involucro. O puede ser con invasión hacia los vasos aledaños. Si ya estamos viendo este tipo de imágenes, ya sea con bordes nodulares espiculados o invadiendo los vasos cercanos, pues ya es una invasión a parametrios y es un estadio 2. Para el número 3, tenemos ya lo estábamos manejando por eso de los 2 tercios superiores de la vagina, porque una vez que es el tercio inferior de la vagina, ya se convierte en un estadio 3, específicamente un 3A. El 3B es cuando tenemos una extensión hacia la pared pélvica o que cause hidronefrosis, como las pacientes que estábamos observando de
imágenes por tomografía, y por eso mencionan que la tomografía empieza a ayudar muchísimo a partir del estadio 3B. Y es bien importante aclararlo ahorita. ¿Por qué? Porque esto es lo que cambió desde la última revisión de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia para lo más reciente, en donde se agrega este parámetro que es el 3C, que antes no estaba. Este 3C se divide además en 3C1 y 2. Y lo que dice nada más es que hay involucro de ganglios linfáticos. Cuando ya tenemos adenopatías, independientemente de dónde estén, ya por lo menos es 3C. ¿Okay? Si están en ilíacos internos o ilíacos externos o que estén en pelvis como tal, dentro de la pelvis es un 3C1. Y ya cuando están hacia pre y paraórticos es un 3C2, ¿no? Entonces, si ven, hasta este momento, todos estos pacientes, si están en estadio 1 o 2, 3A o 3B, no tienen nódulos linfáticos o ganglios linfáticos de aspecto sospechoso, no tienen adenopatías. Si ya hay cualquier adenopatía, ya se convierte en un 3C, que es lo que cambió o lo que se revisó desde la clasificación pasada del 2009. Como por ejemplo, tenemos este caso en donde vemos en este T2 en sagital, vean cómo hay intensidad intermedia del proceso neoformativo de la pared de la vagina, en donde perdemos su intensidad normal, vean cómo tenemos la anterior, con su intensidad hipointensa lineal normal, pero la pared posterior se pierde en sus tercios superiores y también en el tercio inferior. Entonces, como ya tenemos inferior a la vejiga, sin identificar una pared de vagina normal, pues bueno, esto ya se involucró del tercio inferior de la vagina y por lo tanto un estadio 3A. En este otro caso, por ejemplo, tenemos una lesión de un proceso neoformativo muy pequeño, ¿okay? de 2.6 centímetros, 2,5. Sin embargo, y de hecho, aunque no invade parametrios, no invade vagina, no invade hacia útero, no hace nada más, pero la valoración con los T2 en axiales oblicuos y en el axial en general, hacia el músculo obturador interno y en cadenas ilíaca interna, vemos esta imagen hiperintensa que corresponde con un ganglio linfático, una adenopatía que tiene un eje corto mayor a 2 centímetros y por lo tanto ya es sugestivo de diseminación de la enfermedad, y ya esto ya lo pone en un 3C1 por lo menos, si no tenemos en algún otro lado. De hecho, también tenía contralateral otro en ilíacos comunes. Y es lo importante recalcar del cambio que hubo entre una clasificación y otra. Bueno, perdón, que a mí me pareció interesante cómo un proceso informativo pequeño, y si ya tiene proceso de diseminación linfangítica, bueno, de linfática, ya cambia el estadiaje muchísimo. Que antes era 1, de hecho, en la revisión previa. Era un 1B1 este paciente, y para la revisión de ahorita, por los morbio y mortalidad que conlleva tener este tipo de hallazgos, se cambió a un 3C. Y por último, el 4, que se divide en A y B, en donde cuando ya tenemos el 4A, cuando hay involucro de órganos adyacentes, principalmente vejiga y recto, que es lo que más frecuentemente observamos, y el 4B cuando ya tenemos metástasis a distancia, que si recuerdan, estos pacientes pues ya lo que se les ofrece son tratamientos paliativos. El estadio 4, entonces vean cómo tenemos esta lesión, proceso neoformativo. De hecho, no involucra tanto, en este corte no se ve muy bien el involucro de la pared vaginal, pero hacia recto medio no hay plano de separación con la mucosa de la pared anterior del recto. Y por lo tanto, podemos creer que tiene involucro y eso ya lo convierte por lo menos en un 4A. Y bueno, ya las metástasis a distancias pues son mucho mejores valoradas a pulmón o hígado, todo lo demás, son mejores valoradas con la tomografía, como lo observamos en los otros casos. En cuanto a las adenopatías del cáncer cervicuterino, ¿cuándo les vamos a sospechar que sean de proceso neoformativo? Cuando tengan un eje mayor a 10 milímetros en su eje corto, aunque tengan morfología conservada. O 8 milímetros con pérdidas de morfología. O sea, si ya están redondeados y son mayores a 8 milímetros, ya se pueden dejar como sugestivo de adenopatía. Es muy bueno valorarlos en T2 y ver necrosis central dentro del ganglio, ya sea en TAC, que estén hipodensos, o en la resonancia magnética, que sean hiperintensos en T2, pero hipointensos en T1, tiene un valor predictivo positivo de que es una adenopatía de proceso informativo de hasta un 100%.
Además de que, bueno, ya a partir de ahorita vamos a hablar mucho también del valor del ADC, porque estos ganglios, cuando son de adenopatías o cuando son sugestivas de la diseminación del proceso informativo, restringen. Entonces, si tienen valores menores de ADC, podemos llegar a sugerir también que sean de proceso informativo. Aunque hay que correlacionar con la morfología que tienen y con el tamaño siempre. No dejarlo como un único hallazgo. En cuanto a valorar respuesta al tratamiento, la resonancia también nos ayuda muchísimo de hecho, dentro de 5 semanas después de que terminen quimioterapia con cisplatino y antes de la barquiterapia, que de todos estos pacientes que son como un mes que se traten de esta manera, es muy importante hacer una resonancia justamente en este periodo para ver y las dosis de braquiterapia que se le van a usar para ajustar y poder eliminar los tumores residuales. Y también de 3 a 6 meses posteriores a terminar el tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que buscar o qué es lo que los hallazgos que vamos a tener que ver? Es que hay un estroma cervical hipointenso. Si tenemos un estroma cervical hipointenso, habla de que tenemos una respuesta completa, además de la restricción a la difusión. Y por eso también sirve mucho tener imágenes previas de la paciente o estudios previos para poder estar comparando valores de ADC pre y post tratamiento en cuanto a restricciones a la difusión. Hay que tener cuidado porque cambios inflamatorios por tratamientos o manipulaciones pueden asemejarse a los hallazgos de una respuesta completa y por lo tanto son pitfalls que hay que cuidar, como por ejemplo, cuando tenemos sospecha de recurrencia, que lamentablemente hasta el 30% de los pacientes a los 2 años del tratamiento inicial tienen recurrencia. Entonces, por eso las resonancias magnéticas de seguimiento son muy importantes. A los 6 meses después de la cirugía y seguimiento anual por 2 o 3 años después de la resonancia inicial de seguimiento. Hay que siempre estar comparando muy bien las imágenes que damos en T2 contra las restricciones a la difusión y por eso mencionaban toda la información, los artículos, que es bien importante estar teniendo las imágenes sincronizadas para poder comparar lo que se vea como sospechoso de proceso informativo en T2 y que tenga restricción a la difusión. Si tenemos un procedimiento de biopsia o alguna otra manipulación a nivel del cervix, hay que dejar pasar por lo menos 10 días del procedimiento antes de volver a hacer un estudio de resonancia y conocer este antecedente porque estos cambios inflamatorios, como los he mencionado, pueden llegar a asemejarse a lesiones recidivantes o recurrencias. Y si queda mucha duda, hay que repetir el estudio. Hay que considerar que esta paciente hay que darle un tiempo para que tenga menor cambio inflamatorio y se repita el estudio si quedan dudas. ¿Okay? Y bueno, aquí también dentro de la sospecha de recurrencia y del estadiaje, el rol del PET-CT es importantísimo y ya de hecho acabamos de tener una clase hace poco con la doctora Ella de los hallazgos que podemos llegar a tener por PET-CT. Y bueno, dentro de las sugerencias de cómo reportar o qué es lo que le tenemos que ver a los pacientes con cáncer cervicuterino en la resonancia magnética, el RSNA tiene una sugerencia de reporte que les traje nada más para verlo rápidamente, en donde más que nada es literal ver los hallazgos del FIGO, ¿no? Entonces, si tenemos como sugerencia, lo que hay que reportar cuando tengamos una paciente que viene de primera instancia para estadiaje locorregional y resonancia magnética de pelvis de un cáncer cervicuterino ya confirmado, hay que poner primero si hay presencia de tumor, en dónde está, sus medidas. ¿Sí? Si está de 2 centímetros o más, entre 2 a 4 y mayor a 4. Esto en relación a lo que vimos del estadiaje del principio, ¿no? De lo que vimos en el 1. Si tiene invasión uterina, si tiene invasión vaginal, lo que vimos del estadio 2. Si tiene invasión parametrial, lo que vimos también del estadio 2. Y el 3, perdón. Y la extensión, si es que tiene hacia las paredes, hacia el uréter, hacia la vejiga o hacia el recto, que es del estadio 3 y el estadio 4A. Y después pélvicos para el 3C, de nódulos linfáticos, o paraórticos para el 3C2, y cualquier otro hallazgo de la distancia, ¿no? Bueno, ya las medidas propiamente del útero, del endometrio, de los ovarios, si tenemos líquido libre, si hay enfermedad peritoneal, o si hay sospecha de enfermedad metastásica en hueso. Que estas son las cosas que hay que mencionar en un reporte que nosotros hagamos de una paciente de primera instancia para sospecha de cáncer cervicuterino, bueno, no sospecha, sino de estadiaje locorregional.
Y también como sugerencia, el RCNT también nos da una sugerencia del seguimiento, en donde tenemos la comparación con estudios previos, el tamaño del útero, el tamaño del endometrio, la localización del tumor si es que tiene recurrencia, sus medidas, si tenemos metástasis a distancia, sus nódulos linfáticos, que si ven, la verdad es que esta sugerencia, si nosotros conocemos toda la información previa de cómo se estadia y de los hallazgos por imagen que podemos llegar a tener y lo que es importante para poder mencionar al médico tratante, pues es muy intuitivo lo que tenemos que realmente ver y reportar de estas pacientes, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Bueno, muchas gracias.